Gonzalo Higuaín anunció su retirada del fútbol y nosotros vamos a analizar con ayuda de unos invitados muy especiales lo que ha sido la etapa del argentino, sobre todo en el fútbol italiano. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos y amigas del canal? Amigos y amigas de Soy Calcio, grazie ragazzi, forza Soy Calcio, bienvenidos a un nuevo vídeo. Nos hemos tomado un tiempo, José, para hablar de Higuaín, hemos tardado unos días, pero la verdad es que queríamos prepararlo bien, queríamos invitar a amigos aquí al canal, a unos cuantos, ahora vais a ver, y queríamos prepararlo, no hacer cualquier vídeo sobre un jugador que, oye, es verdad que ha tenido puntos muy altos y muy bajos en su carrera, pero es uno de los grandes goleadores de la última década, sin ningún tipo de duda. Totalmente. Al final estamos hablando de un Gonzalo Higuaín que ha sido importante allí donde ha ido. Es verdad que en algunos sitios ha salido mejor que de otros. Sin embargo, es un delantero que, oye, de esta última década sí que ha sido un delantero muy importante en el panorama europeo. También lo ha sido mucho en Italia por ese precio que se pagó en su momento, algo de lo que vamos a hablar ahora mismo. Y las etapas que tuvo en los dos equipos que estuvo, bueno, 2 de 3, no me acordaba yo del Milan. Mejor te acuerdas, por si acaso. No me acuerdo, pero 2 de los 3 equipos en los que ha estado en Italia. Si queríamos hacer un repaso en el que no solo hemos decidido destacar Iriati lo que ha hecho en Italia, sino también que hemos traído invitados incluso nos hablan fuera de Italia, tanto en el Real Madrid como, por ejemplo, también en la selección argentina. Eso es, así que vamos a comenzar con ello, pero antes de nada, chicos, descargad OneFootball, aquí debajo, URL, en la cajita de descripción, ahí ya tenéis la aplicación. En su día la gente se pudo enterar porque saltó el push de, oye, se retira Higuaín, lo ha anunciado, cuando acabe temporada de MLS se va a retirar, y eso además de esa noticia como la de Higuaín, tenéis un montón de noticias relacionadas con el calcio y con cualquier tipo de liga, así que seguid, descargaros OneFootball aquí debajo. Pero nosotros, José, vamos a empezar porque, lo he dicho, con 34 años anunció la semana pasada su retirada, pero vamos a ir desde el principio, porque Higuaín en su día se forma en primer momento siendo no profesional en Club Palermo, luego de ahí se va a las inferiores de River Plate y con apenas 17 años debutará con River antes de dar el salto a Europa vía Real Madrid. Marcó 15 goles en 41 partidos con River, con apariciones en Superclásicos donde marcó goles, en Copa Libertadores, y en su día, ojo, hubo interés de Lazio o Milan, se comenta, Ojo, Bueno, al final ya sabemos el fútbol italiano pescando en el mercado argentino, que es algo que suele pasar bastante. Sin embargo, no suele pasar tanto que sobre todo el Real Madrid no pesque tanto en este tipo de equipos, ¿no? Porque sí que es verdad que el Atlético de Madrid también ha tenido una relación con el fútbol argentino, sobre todo también desde que está el Cholo Simeone, en el que se ha pescado allí, pero el Real Madrid no solía hacerlo y lo acaba fichando a un delantero que, como decías, tenía muy buenos números en River. Sí, en diciembre de 2006, enero de 2006, perdón, en invierno de ese año, pero en diciembre es cuando se cierra todo, el Real Madrid lo compró por 12 millones de euros a River. Era una etapa en la que estaba Ramón Calderón como presidente del Madrid, una etapa que acabó de una forma un tanto voluptuosa, y firmó por 6 temporadas. De hecho, participa en la operación Pedro Bravo, el superagente del Chiringuito, para que lo sepáis, por ejemplo, que ahora está bastante de moda por algunos comentarios no muy acertados, pero ese invierno llegaron al Madrid Marcelo, Higuaín y Fernando Gago. Era como que Calderón quería renovar un poco la plantilla, 2 salieron bien, Gago tuvo problemas, vamos a dejarlo ahí. Sí, bueno, esto es un tramo en el que se pasó de Florentino Pérez a Ramón Calderón, luego creo que estaba Boluda. Sí, bueno, Boluda fue el del chorreo al Liverpool y le metió 4 el Liverpool allí. Y luego ya acaba volviendo Florentino Pérez como... No sé si Boluda es antes de Ramón Calderón o después, no recuerdo muy bien. Después, creo que era uno de los que estaba dentro de la junta directiva. Y cuando se marcha Ramón Calderón, creo que él es el que se acaba haciendo cargo de la presidencia del Real Madrid por poquito tiempo, porque luego llegaría Florentino Pérez otra vez. Bueno, al final es un Gonzalo Higuaín que ha tenido una carrera en el Real Madrid que yo creo que se puede representar a lo que ha sido en general, ¿no? De altibajos, pero también de muchísima presión encima para un delantero que es verdad que tenía por condiciones unas características muy buenas, pero que a la hora de la verdad fallaba algunos goles clave. Sí. Pero si te parece, para hablar del Real Madrid hemos querido traer a uno de los invitados, compañero tuyo en marca, y además
también trabajador en el Chiringuito, colaborador del Chiringuito, José Félix Díaz, que muchos de vosotros lo conocéis, así que vamos a ver qué nos dice de la etapa de Higuaín en el Real Madrid. Gonzalo Higuaín llegó muy joven al Real Madrid, con 20 años, ¿no? Además llegó a mitad de temporada en el mercado de enero y estuvo 6 temporadas y media. Siempre se le discutía, siempre parecía que estaba en el comentario de todos, pero bueno, sobrevivió entre comillas, ¿no? Porque lo supo hacer muy bien, marcó una cantidad importante de goles. Y quizá, bueno, pues la llegada de las grandes figuras a partir del 2009 le condicionó un poquito, ¿no? Pero aún así supo ganarse su espacio, su importancia dentro del equipo. Y bueno, participó en muchísimos éxitos y sobre todo en esa famosa liga, ¿no? de Mourinho, que tanto decía y que tanto ha presumido, de la liga de los 100 goles y los 100 puntos. Yo creo que es un jugador que se le recuerda más por los fallos de manera injusta, pero en el Real Madrid yo le valoro que sin mucho apoyo mediático y también con muchas críticas, supo estar ahí, supo dar la cara y supo ofrecer un rendimiento, bueno, que le valieron para por lo menos ayudar a la conquista, si no me equivoco, de 3 ligas para el Real Madrid en una época que no era fácil por el, en teoría, dominio del Barcelona. Un placer tener a José Félix aquí, la verdad es que un gusto enorme. Sí. Él lo conoce muy bien esa etapa también porque la tuvo que cubrir y ha cubierto el Real Madrid durante muchos años y nos ha comentado, ¿no? Que es verdad que no fue seguramente el mejor delantero que pudo haber tenido el Real Madrid o que puede tener el Real Madrid, pero que supo sobrevivir y ganarse su espacio y en muchos momentos estar por delante de Benzema. De hecho, no sé si te acuerdas de la frase de Mourinho: si no tienes perro para ir a cazar y tienes un gato, vas con el gato. Que fue aquella Messi, Benzema, bueno, un montón en su día de memes que se hicieron. En ese momento Higuaín tenía una hernia y eso provocó que apostara por Benzema, que en aquel momento era suplente de Higuaín. Marcó 121 goles en 264 partidos con el Madrid. Una barbaridad. Sí, y la gran temporada de Higuaín seguramente sea la liga de los 100 goles y 100 puntos de Mourinho. Que también dio Gonzalo Higuaín, se le recordará por aquella liga que dio Osasuna. Gol en Pamplona, sí, antes Osasuna. Exactamente, así que, bueno, también creo recordar que hubo una remontada en el Bernabéu, pero ahora me estoy confundiendo. Ante el Español, sí. Ante el Español, que también estuvo realmente bien, pero bueno, un Gonzalo Higuaín que al final, con sus luces, con sus sombras, acaba viéndose relegado a un segundo plano de Karim Benzema. Un Karim Benzema que tampoco estaba ahí en su mejor momento. No. Porque nunca llegó a ser el delantero del Olympique de Lyon y luego se acabaría reciclando para ser ese gran complemento de Cristiano Ronaldo. Pero Gonzalo Higuaín decide acabar marchándose a un Napoli que tiene a Rafa Benítez, sí, en el que estaría Albiol y en el que estaría Callejón. En ese momento había esos 2013 y en ese momento hay bastantes jugadores que dejan en Madrid y se van a Nápoles. Sí. Como dices tú, Callejón y Albiol son dos ejemplos. Paga 40 millones de euros en Napoli por Higuaín. Que, oye, es 4 veces lo que en su día pagó el Madrid, lo cual significa que ya ha hecho una plusvalía interesante el Real Madrid y que era rendido por encima de lo que se esperaba, ¿no? O sea, si vale 4 veces más de lo que es que ha rendido bien. No espectacularmente bien, no estrella, porque si no seguramente se hubiera quedado siempre en el Real Madrid, pero sí rindió bien. Y el Napoli rompe la caja después de haber perdido a Cavani, porque Cavani se marcha al PSG, José, y dicen, bueno, pues nuestro siguiente fichaje es Higuaín. Bueno, yo creo que es una apuesta muy importante porque Cavani había dejado un rendimiento en Nápoles absolutamente increíble y te tienes que ir a un Gonzalo Higuaín, que es lo que venimos comentando. Era luz, sombra, ves sus cifras y te emocionas, ves algunos partidos importantes y ves fallos como el que se comentaba antes, ¿no? Contra el Olympique de Lyon. Se ve a un Higuaín que no era del todo una apuesta segura, pero cómo sale en Nápoles, Y por carácter encajaba perfectamente en Nápoles, sí. Además la tradición argentina que hay en la ciudad, 91 goles en 146 partidos, menos de los que marca Cavani, pero ahora veremos lo que nos dice nuestro invitado sobre eso, y luego una temporada 15-16 histórica, 36 goles en 35 jornadas, la primera temporada de Maurizio Sarri, un récord que solamente fue capaz de igualar Immobile hace apenas unos años, por lo tanto, increíble. Sí. Nos vamos a ver si te parece un vídeo que nos ha mandado Pipe Olcina, que le hemos tenido aquí muchas veces para hablar del Napoli y que nos va a hablar un poquito de Higuaín. Si hablamos del paso Higuaín por Nápoles, a cualquier aficionado napolitano que le preguntes, yo creo que va a tener una opinión muy viciada, sobre todo por cómo se fraguó su salida hacia la Juventus de Turín. Al final el equipo del norte hizo el pago efectivo de la cláusula y en pocos días se resolvió una operación que todavía duele y mucho en el corazón de los napolitanos. Si bien hay que recordar, en el día de su despedida nadie cercano al club ni el propio club
tuvo un mensaje de despedida hacia el argentino, como si tuvieron otros clubes, por ejemplo el Real Madrid. Sobre su etapa en Nápoles, bueno, qué decir, al final con Rafa Benítez consigue alcanzar unas semifinales de Europa League, que estuvo muy cerca de jugar la final, y luego con Sarri solo coincide un año, pero ese año quizás sea el mejor a rendimiento deportivo de Gonzalo Higuaín en toda su trayectoria como profesional. Es en la 2015-2016 donde consigue firmar esos 36 goles. Y yo creo que si un napolitano, bueno, al final Nápoles es una ciudad en la que se vive todo con demasiada intensidad para lo bueno y para lo malo. En los mejores días Gonzalo Higuaín fue el rey de la ciudad, y yo creo que incluso superior a lo que hizo Cavani en 3 temporadas. Es verdad que el uruguayo firmó 104 goles, pero si a un napolitano le preguntas y responde objetivamente, yo creo que te diría que por San Paolo, ahora al Diego Armando Maradona, no se ha visto nada igual como el Gonzalo Higuaín de la 2015-2016, y seguramente, no sé yo, si volveremos a verlo en los próximos años. A ver, Pipe, yo creo que es sincero, creo que deja claro lo que hemos comentado muchas veces, ¿no? Que esa cláusula de rescisión de más de 90 millones de euros que paga la Juve en su día ha hecho mucho daño y provoca que no haya una opinión objetiva entre el aficionado napolitano, entre la mayoría, sobre Higuaín, pero me parece llamativo que él nos dice que le pareció más bestia Higuaín que Cavani. Ojo, Sobre todo esa temporada de 36 goles, no hay nada igual, no se ha visto nada igual en el siglo XXI en Nápoles. Sí, es que al final qué pena que esté manchado todo lo que tiene que ver con Higuaín en Nápoles por esa marcha, ¿no? Y lo cual es normal. O sea, eres el aficionado del Napoli, que al equipo que más odias, a uno de los que más, la Juventus, la guerra que hay norte-sur, se acaban marchando tu delantero estrella, el que es el ídolo para todo el mundo. Y bueno, al final es normal, ¿no? Pero qué rendimiento, digo, ¿eh? Qué rendimiento, qué temporada dejó. Sí. Una absoluta barbaridad, ¿no? Era una sangría de goles eso. Y al final se acaba marchando una Juventus de Turín en la que yo creo que rompe en ese momento el calcio, ¿no? Me refiero al delantero del Napoli que está sobresaliendo. La primera temporada de Sarri se marcha el que es el campeón, que no para de ser campeón una temporada tras otra. Claro, a ver, por cierto, que me corrija la gente, pero en su día decía Pipe que el Napoli no emitió ningún comunicado como para despedirse de Higuaín, y juraría que cuando se ha retirado Higuaín tampoco el Napoli ha emitido ningún comunicado en redes sociales. Sabemos que los que salen de Nápoles sin el consentimiento de De Laurentiis, pues ya no son bien recibidos tampoco por el club, salvo Hamsik. Pero recordarás tú una celebración que metió gol con la Juve y señala De Laurentiis en la grada? Creo recordar. Sí, a ver, había lío tremendo y... Entonces, a lo mejor es que... A ver, yo creo que también a De Laurentiis le conviene decir que Higuaín era el culpable, pero a lo mejor De Laurentiis dijo, oye, yo tengo 90 y pico kilos encima de la mesa, tampoco, tú te vas. Tampoco creo que al final le acabara doliendo mucho, ¿no? Sí. Bueno, la Juve, sí, tú lo comentabas, ¿no? Al final la Juve, ¿qué pasa? Que se encuentra que Napoli y Sarri empieza a ser su principal adversario en Liga y dice, bueno, pues tu estrella, que vale 90 millones de euros, ahora es mi estrella. Total. Y pagan la cláusula y a partir de ahí, bueno, se convierte en ese momento en el jugador más caro de la historia del calcio. Hasta ya Cristiano, unos años después, de nuevo a la Juve, y se convierte Cristiano en el jugador más caro de la historia de la Serie A. Pero bueno, la Juve ya dominaba el calcio, esto es así, desde hace muchos años, y lo que pasa ahora es que intenta dominar Europa, y el fichaje de Higuaín es un fichaje para intentar dar ese salto. Sí, para poner un tapón en la Serie A, sí. Para poner ese tapón y tú seguir... Hacer un Bayern. Totalmente, multiplicándote, y luego en Europa acabar intentando ponerle la guinda, que es el mejor delantero de la Liga, a un proyecto que tienes ganador y en el que estás buscando ser campeón de la Champions, que estuvo cerca de conseguir hasta en 2 ocasiones contra Barcelona y Real Madrid. Higuaín está en la de Cardiff, 1-4, sabemos que empieza ganando la Juve, pero luego a partir de ahí, pues el Madrid es una apisonadora. En ese momento se hablaba mucho de la maldición de las finales, porque Higuaín había perdido la final de Brasil 2014, las 2 finales de la Copa América, pierde esta. Aunque la Juve tampoco está para presumir mucho de finales. No, por eso, que tampoco es que sea una cosa de Higuaín únicamente. Marcó 66 goles en 149 partidos con la Juve, y hay que dividir la etapa de Higuaín en la Juventus en 2. Una primera etapa en la que, bueno, el primer año no es capocannoniere, pero marca 32 goles entre todas las competiciones. La segunda marca 23 y luego ya se marcha cedido. Y a partir de ahí empieza la montaña rusa. Claro, porque llega Cristiano ese año, Higuaín se queda sin espacio y empieza la decadencia. Pero antes de nada, si te parece, José,
vamos a escuchar un vídeo de nuestro querido amigo Sebastián desde Colombia, aficionado de la Juve. Venga. Y a ver qué nos puede comentar, qué recuerda él. La llegada de Gonzalo Higuaín a la Juventus una total y absoluta sorpresa. Yo creo que ningún hincha estaba preparado para lo que se vendría en aquel mercado de fichajes. 90 millones de euros fue el rótulo que le pusieron en el Napoli a su joya. Y no era para menos, había anotado 36 goles en una sola temporada, 36 goles. Eso no lo había anotado ningún jugador en toda la historia del fútbol italiano. Así que claramente Gonzalo estaba en el top del top. Faltando pocas horas para que finalizara el mercado, explota la bomba. ¡Pum! La Juventus paga esos 90 millones de euros y le paga 7,5 millones de euros a Gonzalo y lo convierte en su nuevo delantero. De ahí en adelante todo es maravilloso. 35 goles en su primera temporada, 25 en su segunda temporada, una temporada que pasa siendo un bache y una última temporada con 11 goles a favor, para un total de 66 goles en su paso por la Juventus, convirtiéndose en uno de los delanteros más destacados del club. Un delantero al que nunca le faltó entrega y nunca le faltó corazón. Un delantero que era el primero en bajar y era el primero en subir. Era el primero en ponerle el pecho a las críticas y era el primero en apoyar a sus compañeros cuando se encontraban en esos baches negativos. Porque un jugador grande es así. Gonzalo Higuaín realmente es un delantero al que se le puede criticar muy poco porque lo dio todo. Lo dio todo por la camiseta, lo dio todo por el club y lo dio todo por los hinchas. Eternamente agradecido. Es que la última etapa de Higuaín en la Juve, ahora la vamos a comentar porque es el post-cesión al Milan, post-cesión al Chelsea. Sí. Pero no es un buen recuerdo el que queda, claro está. Totalmente, es que al final se marcha con muchas manchas en su carrera y otra de ellas es la Juventus de Turín, donde llegó para hacer historia. Y es que son unas sensaciones de que a lo mejor no era ese delantero que te iba a asegurar ya otra vez 20 goles por temporada, que yo creo que en la Juventus tampoco es que dejara malísimo rendimiento antes de las cesiones, pero cómo le apartan, o sea... Era un delantero para Serie A bien, pero que no le daba a la Juventus para ir a por la Champions. Para ir a por la Champions no, pero cómo le apartan en un momento en el que llega Cristiano Ronaldo, se quiso hacer lo mismo con Mandžukić, luego Mandžukić acaba haciendo una asociación con Cristiano muy buena, pero a Mandžukić luego también se lo acaban quitando de encima. También. Y por la puerta de atrás. Sí. Bueno, 2 de agosto de 2018 llegó Cristiano antes y la Juventus manda cedido a Higuaín el Milan. Sí. 18 millones de cesión, más 36 de opción de compra, era una operación muy cara. Marcó 8 goles en 22 partidos con el Milan y se fue en enero. En enero Piontek dice, bueno, Higuaín, vete de aquí. Exactamente. Aquí yo creo que ya es una de las últimas malas experiencias que tiene el Milan, porque bueno, es totalmente inaceptable, ¿no? Que pagues casi 20 millones de euros por una cesión para luego no quedártelo. Quiero pensar que no se paga entera porque solo son 6 meses, supongo, quiero pensar. Sí, entonces pagaría a lo mejor la mitad, más o menos. Claro, y luego el Chelsea pagaría la otra parte a la Juve, entiendo, Pero da igual, 9 meses, sí, 9 millones por 6 meses. Fue catastrófico. De hecho, no sé si te acuerdas que lo expulsan en un partido contra la Juve por protestar, que era una etapa de 6 meses marcada por críticas fuera, por conflicto, por él diciendo que estaba desesperado, no sé, o sea, era como que ya veías que Higuaín se acababa ahí. Y en el lado del Milan estaba lo de Bonucci, estaba se juntó todo lo malo. Lo de Piontek, se juntó lo de Paqueta, que le ficharon, empezó muy bien. Porque yo creo que pero no coinciden, ¿no? Claro, justo después justo se va a Higuaín y empieza un poco de luz con Piontek y Paqueta, pero ya ves que la luz dura poco con Piontek y Paqueta. Pero me refiero a que son los últimos movimientos de un Milan que luego... La última Banter era del Milan casi. Total. Son los años de becario de Paolo Maldini. Y creo que ese año se clasifican para la Europa League como quintos, que se quedan a un poquito de llegar a la Champions League como cuartos. Sí. Que se mete el Inter en cuarta posición el Milan no juega Europa League porque tuvo que llegar con un acuerdo con la UEFA para devolver. Pero ese es el año posterior. El año anterior sí jugó Europa League, que juega contra el Betis cuando se lesiona Buenaventura. Y de hecho, el Milan, el primer gol de Higuaín es contra el Dudelange de Luxemburgo. Es verdad. O sea... Pero al final son ya los últimos años de un Milan que luego acabaría siendo totalmente distinto y recuperaría todo lo que tenían deudas hasta ahora. Que, bueno, es verdad que terminó una temporada en pérdidas, pero vamos, es insignificante con lo que había en ese momento. A ver, en enero se marcha el Chelsea, aparece Sarri para intentar rescatarlo. Sí. ¿Qué pasa? Que marca 5 goles en 18 partidos, acaba siendo suplente de Giroud y de hecho la Europa League, gana una final. Por fin. Problema que no juega ni un minuto. O sea,
Pues entonces a lo mejor está la explicación ahí. Pero sí, gana la final. Y luego vuelve a la Juve, de nuevo con Sarri, ficha Sí. Sarri por la Juventus. Está esa última temporada en la Juventus, pero claro, coincide con Cristiano, solo marca 11 goles. Y es una temporada muy decepcionante para todos, porque a la Juve le salva el COVID. José, si no hubiera ganado a Lazio el Scudetto, es que es lo que veíamos venir todos. Estaba a un nivel al hacho increíble, se estaba peleando con esa segunda plaza, pero era la sensación de que la Juventus ganaba cada partido con la lengua afuera y que la Lazio iba muy sobrada, ¿eh? Estaba en un momento esa Lazio increíble, pero lo salva el COVID, como bien decías, acaban ganando la Liga. Previamente perdieron la Copa Italia contra el Napoli de Sí. Gattuso, pero ya es una Juventus muy Es la complicada. Juventus que nos lleva a la Juventus de ahora, una Juventus que está tomando decisiones un tanto Sí. incomprensibles. Ahí comienza el mal, porque por lo menos gana la Liga con Sí. Sarri. En 2020 llega Pirlo no cuenta con Higuaín y se rompe el contrato de Higuaín. Acabará su carrera en Inter de Miami, en la MLS, donde él ha dicho y que ha sido una etapa de sus etapas más felices, no solamente por cifras, que uno ha marcado 29 goles en 69 partidos, sino porque seguramente se ha alejado un poco de los focos y de la presión. También. Pero vamos a hablar un poco de la selección argentina. Y para ello, José, si te parece, vamos a meter un vídeo de nuestro querido amigo Juli Jacobe, que nos cuente un poco la visión que tiene de cómo ha sido la etapa de Higuaín en Argentina. Hola a todos, un gusto estar de vuelta en Soy Calcho. Hemos tenido varias colaboraciones en el pasado, pero me alegra mucho estar acá nuevamente para hablar del Pipa Higuaín, que la verdad se retiró del fútbol y va a tener su despedida seguramente y va a tener su trayecto todavía para poder seguir disfrutando de su etapa en Inter Miami, que es una de las más felices de su carrera, como lo ha comentado. Lamentablemente en Argentina los ánimos siempre estuvieron caldeados respecto a la opinión pública de Higuaín. En primer lugar, porque hablamos de un futbolista que, a pesar de ser un jugador que está entre los máximos goleadores de la historia de la selección, está entre los 6 máximos artilleros de la historia de la selección argentina, bueno, tiene sus momentos icónicos en donde erra un gol importante en el Mundial 2014, en donde se lo crea él, básicamente, se crea esa oportunidad de él a partir de un error defensivo de Alemania, pero no logra definir bien. Después tiene 2 goles cerrados más en la Copa América 2015. Está bien que es una oportunidad de gol muy difícil de convertir, por lo que en mi opinión no es una por la cual me parezca viable decir que la erró claramente, pero la de 2016 es una oportunidad en donde él decide picarla, el recurso está muy bien utilizado, pero se va muy cerca del palo. Lamentablemente la historia de Higuaín en la selección argentina, que había comenzado en una noche épica, en donde la selección se ponía muy cerca de clasificar de la mano de Diego Armando Maradona frente a Perú, en aquel recordado gol de Palermo bajo la lluvia. Higuaín convirtió en ese debut después de que se lo pidió muchísimo y se despidió de la selección argentina con ese fracaso de Rusia 2018 y lamentablemente no tuvo su oportunidad de redención en una instancia decisiva. Como momento icónico queda, por supuesto, el paso a la semifinal del mundo, en donde Higuaín, convirtió en cuartos de final frente a Bélgica, un verdadero golazo al inicio de partido, hizo un gran encuentro y Argentina logró volver a una semifinal del mundo, cosa que no lograba desde 1990. En mi opinión, haciendo una conclusión general, siempre fui muy defensor de la carrera del Pipa Higuaín. Creo que es el gran 9 que tuvo la selección argentina tras la despedida de Batistuta, mucho más incluso que Agüero, que en la selección argentina no tuvo demasiada suerte, entre lesiones, ausencias, la titularidad de Higuaín tampoco es que tuvo demasiadas oportunidades, pero lo que hizo Pipa Higuaín en estos años, con muchos goles importantes, muchos goles en diferentes torneos, incluso en Copa América, en diferentes instancias, en mi opinión queda opacado por lo que sucedió, claro, y siempre será así. Tal vez con el tiempo se logre dimensionar de otra manera la importancia que ha tenido Higuaín en esa época en donde la Argentina, de la mano de Messi, de la mano de Sabella, Martino luego, llegó a 3 finales consecutivas. Lamentablemente el no concretar, el no lograr vencer ni a Alemania ni a Chile en 2 oportunidades siempre estará pesando en el recuerdo de Higuaín. A ver, números en la mano, Juli aporta que es uno de los máximos goleadores de la historia de Argentina, 31 goles en 75 partidos con la albiceleste. Es verdad que está todo marcado por errores en finales, el Mundial, alguna Copa América, pero Juli lo defiende. A ver, es que temporadas en las que estaba el Kun Agüero del Manchester City, estaba Gonzalo Higuaín también, luego posteriormente hasta Icardi, pero ya yo creo que tampoco son los mejores años de Gonzalo Higuaín. Luego yo creo que ya Mauro llega un poquitín más tarde con muchos goles,
pero era unas temporadas prolíficas y unos años prolíficos de delanteros centros en Argentina, los cuales acabó liderando Gonzalo Higuaín, y por eso también se le recuerda por los errores, porque era el que jugaba y también era el que lo fallaba, por supuesto. Habrá habido delanteros peores con Argentina que hayan ganado más, y Sí. Higuaín pues no tuvo esa suerte, tampoco tuvo esa suerte en esas acciones que comentábamos, pero bueno, a ver, lo dicho, ¿no? Yo creo que como conclusión no ha sido el peor delantero de la historia como muchas veces se le ha puesto, ni tampoco ha sido el mejor delantero de la historia, aunque ha sido un grandísimo goleador y siempre va a aparecer en los libros de los récords de la Serie A. Esto También. es así que, bueno. Sí, al final yo creo que él ha tenido picos tan altos que se esperaba que los mantuviera mucho tiempo, y en temporadas en las que Cristiano, Messi y compañía, o Luis Suárez o Lewandowski también dejaban muchísimos goles, pues al final Higuaín se le pedía que hiciera eso temporada tras temporada, y yo creo que la presión nunca la ha terminado de sujetar bien, y no se ha visto eso también. No solo, es que yo creo que la presión es lo que mejor le acaba representando psicológicamente, porque a la hora de la verdad en esas finales ha fallado goles, en partidos importantes, comentábamos en el Real Madrid, también los fallaba, y con la Juventus acabó pasando, pero ha alcanzado picos muy altos cuando no ha tenido presión y cuando ha tenido confianza, y eso es lo que se le exigía en el día a día, algo que Sí. mentalmente yo creo que no ha podido aguantar. Pues queríamos hablar de Higuaín un poquito. Queremos también que nos dejéis aquí debajo en comentarios vuestra opinión. ¿Qué recordáis de Higuaín? ¿Cómo valoraríais su etapa como delantero? Muchas gracias a todos los compañeros que se han pasado por este vídeo. Recordad, chicos, suscribiros al canal, activar la campanita y darle like.